todo este tema de transición exportadora y fiscal, no solamente energética. Por esto vamos a invitar en este momento al doctor Andrés Sánchez, director de Asuntos Económicos y Administrativos de Campetrol. Andrés Sánchez es director de Asuntos Económicos y Administrativos de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía, Campetrol. Es economista y politólogo de la Universidad de los Andes, especialista en econometría de la industria de la Universidad de Externado y estudiante de último ciclo de maestría en economía de la Universidad de los Andes. Hace 4 años es director de Asuntos Económicos, Comerciales y Financieros de Campetrol. Lidera la construcción de documentos desde Campetrol, tales como el informe de taladros y de producción y el balance petrolero. Sus áreas de trabajo son la economía de los hidrocarburos y la energía, macroeconomía, desarrollo económico, competitividad y sostenibilidad. Previamente trabajó en el Departamento Nacional de Planeación DNP, en el Ministerio de Ciencia, en el Congreso de la República y en la Embajada de Colombia en Washington y en la Presidencia de la República. A continuación, la intervención del doctor Andrés Sánchez de Campetrol. Muchísimas gracias. Hola, muy bien, con este, ¿verdad? Pero entonces este. Hola a todos, buenas tardes. La idea es hacer un recorrido muy rápido sobre la idea de cómo se debe hacer una transición que no es solamente energética, sino que también va a involucrar lo que tiene que ver con el sector o la economía del gobierno nacional central y potencialmente el tema fiscal y el tema exportador. ¿Por qué son 3 transiciones y no es una sola? La idea es responder esa pregunta en la presentación. Listo. Un mensaje rápido. La refinería y Barrancabermeja están en el marco de sus 100 años. Y en ese sentido es que estamos haciendo estos foros y estamos haciendo estos acercamientos y nos sentimos muy orgullosos como industria de estar acá en el marco de los 100 años de la ciudad, de la refinería, diciendo que el sector petrolero está firme y estamos para seguir trabajando, si es necesario, otros 100 años más y 200 años más y 1000 años más con la industria y con el pueblo de Barrancabermeja y con sus habitantes. Estamos seguros de que hemos sido un catalizador de desarrollo y así lo vamos a seguir siendo durante muchos años más. Voy a hablar de 5 temas muy rápidamente y me gustaría entonces iniciar con transición energética. Hoy en día, ¿cómo es la matriz de generación eléctrica en Colombia? Cerca del 30,5% de esa generación en el país viene de los combustibles fósiles. Cerca del 67% viene de lo que es hidráulica. El mensaje es que si bien Colombia hoy tiene una matriz energética limpia, es muy dependiente de los temas como el cambio climático. Acaban de anunciar hace unos días de que hay una probabilidad muy alta de un fenómeno del Niño sobre final del año y estaríamos comenzando a pensar qué pasa donde se nos sequen los embalses y tengamos dificultades. Tenemos siempre que tener energía limpia, confiable y asequible, y eso solo lo logramos teniendo una matriz energética altamente diversificada. Sin embargo, muchas personas se preguntan, ¿el sector oil and gas qué futuro tiene? Según la EIA, cuando uno hace unas proyecciones de muy largo plazo en el sector, encontramos que el consumo y la producción mundial de petróleo no van a atender esa caída que muchas veces nos venden en el escenario de la transición energética, y si bien van a comenzar a entrar nuevos energéticos, el sector oil and gas y lo que es potencialmente el petróleo, el gas y sus derivados van a seguir teniendo una apuesta y un papel muy importante. Y en ese sentido, si bien hay una transición que viene y vamos a llevar a cabo
viendo nuevas formas de tecnología y nuevas maneras de apropiar moléculas del petróleo y nuevas formas de aprovechar fuentes renovables no convencionales. El mensaje es que el sector petrolero está firme y va a seguir siendo una industria muy relevante no solo a nivel global, sino para Colombia y para ciudades tan importantes como lo es Barrancabermeja. ¿Y qué estamos haciendo las compañías de bienes y servicios a lo largo del mundo? Porque esto no es solamente en Colombia, para que se dé esa transición energética. Las principales compañías de bienes y servicios están haciendo inversiones de muy alto calibre en todos los temas que tienen que ver con hidrógeno, con geotermia, con solar, con eólico, con captura de carbono, con temas de almacenamiento de carbono, con temas de aplicaciones de hidrógeno. Es decir, las compañías de bienes y servicios, tanto las internacionales grandes, multinacionales que ustedes conocen, como nacionales, que muchas de esas están acá, están haciendo esfuerzos muy grandes para hacer temas atados a la transición energética, y estamos seguros de que es gracias a ese ingenio del ser humano que vamos a lograr una transición energética ordenada. ¿Y qué están haciendo también las compañías de E&P o las principales compañías a lo largo del mundo? Ustedes pueden ver acá que se están poniendo metas de operación net zero dentro de cerca de 20, 30 años en su mayoría, donde se ponen metas de cero emisión de acá al 2050, es decir, van a seguir siendo compañías oil and gas con emisiones cerca de cero, con productos muy bajo intensamente en carbón, y hay unas reducciones de muy alto porcentaje, lo pueden ver en la BP, en Beyond Petroleum, en Chevron, en Total y demás. Inversiones para disminuir el consumo o la generación de carbono también muy altas, y incrementos en la capacidad de energía renovable. Entonces estamos viendo cómo hay unos actores que son las compañías de bienes y servicios y las compañías de exploración y producción, que si bien no van a dejar de lado su génesis de oil and gas, sí están haciendo inversiones muy grandes en los temas de la diversificación energética. ¿Y qué estamos haciendo desde Colombia? Y yo aquí traigo un ejemplo que es el de Ecopetrol. Ecopetrol se ha puesto unas metas de reducción de metas de carbono y potencialmente ser netos en carbono de aquí al año 2050, donde se han puesto el reto de ser los primeros en Latinoamérica en petróleo y gas en fijarse esta meta, y lo están haciendo de la mano de todos sus contratistas y compañías de bienes y servicios. Y en ese sentido esto aporta a la meta de reducir gases de efecto invernadero del país de aquí al 2030. Tienen un plan de descarbonización muy bien estructurado del 25%, y eso lo hacen en frentes como reducción de emisiones, eficiencia energética, iniciativas de hidrógeno, soluciones de clima y demás. Es decir, hay un plan netamente claro en el país, tanto para las compañías privadas, que muchas de ellas son estas que mostré anteriormente, como Ecopetrol. Y en este sentido, las compañías de bienes y servicios, que son quienes desde Campetrol representamos, son las que están desarrollando esa tecnología y traerán esos frentes de trabajo. Pero ¿qué pasa en el país? Y es que ustedes saben que el sector, la economía colombiana es altamente dependiente de los hidrocarburos, y por eso es que tenemos que comenzar a pensar en una transición. ¿Y por qué lo digo? Si tomamos el promedio de los últimos 10 años, del 2012 al 2022, el sector oil and gas ha representado en promedio el 42% de las exportaciones. Entonces, ¿eso cómo se entiende? Si el país dejara de recibir el 42% de los dólares que entran hoy en día a la economía, potencialmente no tendríamos una tasa de cambio de 4.500, sino de un valor mucho más significativo. ¿Y eso cómo impacta? Porque dirán muchas personas, bueno, eso solamente afecta a los que viajan a Disney. No, hay muchos productos que en la canasta de consumo de los colombianos los importamos, vienen y son impactados por esa tasa de cambio, y eso genera en últimas un incremento del nivel de precios. Y hoy en día lo estamos viendo con la inflación en niveles récords de hace 30 años. Representa el 22% de la inversión extranjera directa, el 9% de los ingresos del gobierno nacional central, el 80% de la generación de regalías, el 5.3% del PIB entre extracción y refinación, e impacta de manera directa el 39% de todas las ramas del Producto Interno Bruto. Es decir, el mensaje es: Barrancabermeja se tiene que sentir orgulloso del sector que representa, y todos ustedes orgullosos del sector en el que trabajan, porque estamos sobre la viabilidad macroeconómica del país. Este sector la representa.
Sin embargo, el sector petrolero no es solamente combustibles y por eso es que hay que pensar en una transición ordenada, porque si bien estamos buscando con tecnología a nivel global cómo reemplazar la gasolina y demás, que son el 76% de un barril en promedio, donde sale gasolina, diésel, jet y demás, hay muchos derivados de los que de pronto ustedes son expertos, pero un colombiano de a pie no tanto, y me gustaría recordar algunos. Asfaltos, por ejemplo. Necesitamos asfaltos para generar desarrollo económico en las vías del país, aditivos para la construcción, fertilizantes. Queremos convertir a Colombia en una potencia agrícola, necesitamos fertilizantes. ¿Y de dónde vienen los fertilizantes? Productos de limpieza, medicinas, industria textil, plásticos, componentes electrónicos, incluso minerales o parte de una turbina eólica se hace con petróleo. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy sensatos en entender la importancia que implica nuestro sector. Pero ¿qué viene pasando? Entonces, el país viene disminuyendo su dependencia exportadora del sector oil and gas, y esto es positivo. Hemos pasado del 52,5% en 2012 al 33% en los últimos datos de 2022. Esto obviamente significa que todavía hay un peso muy significativo del sector en las exportaciones, pero que poco a poco el país tiene que comenzar a buscar nuevos sectores. Esto no se hace apagando el sector oil and gas, esto se hace desarrollando nuevas industrias de la mano del sector petrolero. Y puntualmente, cuando uno mira la inversión extranjera directa, que en algún momento llegó a ser del 36,2% hace más o menos una década, esto ha venido disminuyendo. Esto también obviamente atado a los niveles de los precios del crudo, y yo ahorita les voy a mostrar una gráfica de cómo esto cruza, pero también hemos visto cómo la inversión extranjera directa se ha venido diversificando en el país a otro tipo de sectores sin perder la importancia del sector. Colombia en este momento está proyectando invertir cerca de 6.000 millones de dólares entre producción, exploración, transporte y lo que es la refinación. En ese sentido, este sector es muy importante, no solamente para la generación directa de empleo, sino también indirecta. Se estima que cerca de 100.000 empleos son generados por esta industria de manera directa y cerca de 550.000 de manera indirecta. Y es gracias a esta inversión que se lleva a cabo no solamente por Ecopetrol, sino también por las compañías privadas que esto se puede lograr. En ese sentido, hay una variable que es muy importante y que no podemos controlar, desafortunadamente, y es el precio del barril. Ustedes pueden ver acá cómo hay una relación altamente, digamos, descriptiva entre variables como el Brent y la tasa de interés, el Brent y la inflación, y el Brent y la tasa de cambio. Y si bien este track se ha ido perdiendo en los últimos años, lo cual significa que la economía colombiana ha comenzado a desprenderse en cierto porcentaje del sector petrolero, todavía es muy relevante. Y el mensaje acá es: no podemos dejar o no podemos decir que el día de mañana vamos a hacer una transición donde el sector ya no va a estar presente, porque automáticamente vamos a tener un impacto macroeconómico de un nivel muy significativo para nuestros agregados. Nosotros desde Campetrol tenemos unos outlook de producción donde estamos viendo que este año la producción de crudo va a estar cercana a los 735.000 barriles. Las exportaciones en cercana a los 14.700 millones de dólares. Sin embargo, vemos que va a haber una disminución en el PIB petrolero cercano al 3,9%. ¿Y eso a dónde va? A que en momentos donde hay una caída en los niveles de precios o una incertidumbre en los niveles de precios, el sector se afecta. Y el mensaje que acá queremos traer desde la Cámara es al gobierno comenzar precisamente a entender ese proceso de diversificación productiva, donde otros sectores también comiencen a tomar la posta en los temas como las exportaciones y demás. Y porque hay una dependencia que es tan marcada, y la dependencia fiscal nos lo muestra. Los dividendos de Ecopetrol han llegado a participar hasta el 11% de los ingresos del gobierno nacional central. Cuando se toman estas ideas de disminuir o tomar un nuevo rumbo donde el sector oil and gas no sea el que lidere la compañía, de pronto el país va a comenzar a perder un porcentaje muy significativo de sus ingresos. ¿Y esto en qué se traduce? Porque pues esto es un número y una gráfica, y esto de pronto no significa mucho, pero esto traduce en el presupuesto todo el presupuesto de salud, por ejemplo, o el presupuesto de inversión en educación. Esto traduce en millones de viviendas que entregamos en programas de inversión social, o traduce en acueductos, traduce en bienestar hacia nuestra población, y eso es lo que genera este sector, bienestar.
En ese sentido, esperamos que en el 2023 los ingresos del gobierno representen cerca del 16.6% del PIB. Esto es un dato muy significativo porque es el que viene traído el último año de una recuperación económica, pero vemos como también los ingresos petroleros van a poder comenzar a tener una disminución como porcentaje del PIB en los próximos años, llevándolos al 0.8%. Y esto obviamente el gobierno va a tener que buscar de qué manera con otros sectores de la economía los va a poder reemplazar. Y esto puntualmente lo vemos en las regalías. Las regalías son precisamente ese catalizador de desarrollo económico, sobre todo en esas regiones donde desafortunadamente hay todavía unas brechas de inversión muy grandes. Y el último dato es que se generaron 10.7 billones de pesos en regalías. Entre enero y febrero vamos 1.3 billones. Esto apalancado por el precio, es decir, el mensaje es que tenemos que seguir buscando incrementar la producción de crudo, donde pues saben que el departamento que más ha generado la producción de regalías son Meta, Casanare, Arauca y Santander. Finalmente, ¿cómo se debe dar esa transición? El sector oil and gas tiene un rol fundamental en esa transición porque brinda energía asequible y confiable, genera mejores condiciones de vida para los colombianos y en ese sentido el sector tiene que buscar diversificar la cartera, desarrollar combustibles alternativos de la mano de una mejora en la eficiencia energética y siempre estar propendiendo por una diversificación e innovación tecnológica, que es precisamente lo que hacen las compañías de bienes y servicios nacionales e internacionales. Esa transición debe ir acompañada por una transición exportadora y fiscal, donde vamos a ir haciendo un cambio o una migración a energías renovables no convencionales. Se tienen que impulsar políticas en pro de competitividad y productividad sectorial. Ahorita Mario nos hizo una exposición muy interesante sobre el tema y es la manera en la que el gobierno va a tener que comenzar a identificar sectores y hacer políticas de desarrollo productivo puntuales para generar sectores punta y lanza. Impulsar la mitad de sus exportaciones y reestructurar finanzas públicas. Esto de golpe va a ser una necesidad que va a tener que hacer el gobierno. Generar desarrollo capital humano, lo hemos hablado todo el día, tenemos que generarle habilidades laborales y empleo para toda la nueva demanda y oferta que se viene y buscar entonces cómo reemplazamos esas exportaciones, esa inversión extranjera directa y demás. Y puntualmente tenemos que hacer política industrial que se enfoque en reducir esa brecha tecnológica entre países desarrollados y no desarrollados, y acá Ecopetrol, las compañías operadoras, las de bienes y servicios, el Ministerio de Ciencia, el SENA y demás son un actor muy importante. Impulsar procesos de innovación y desarrollo tecnológico, construir capacidades endógenas, es decir, productividad y cómo competir en el mercado internacional. Cómo aparte del sector petrolero podemos generar sectores que sin acabar la industria oil and gas salgan y compitan en los mercados internacionales y promocionar asimismo el empleo. Algunos retos de la transición. Entonces, la transición energética es necesaria. Nosotros no ocultamos eso. Hay un proceso a nivel global que se viene llevando a cabo. Tenemos que generar políticas que impulsen el desarrollo productivo en otros sectores, buscar fuentes alternativas que compensen el valor agregado que de golpe van a comenzar a perder municipios y departamentos, y impulsar políticas de competitividad desde el sector, desde el gobierno. Quisiera hacer unos comentarios sobre Barranca y la transición energética. Este es el mapa de Barranca y ustedes verán que Barranca tiene un potencial ambiental muy grande, muy importante, y en ese sentido Barranca tiene que comenzar a pensar con una mano en el sector oil and gas y con otra mano en otros sectores, sin dejar de lado. El logo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para los que los conocen, es no dejar a nadie atrás. Y el tema es cómo no dejar a nadie atrás en una transición energética de corto, mediano y largo plazo en Barranca Bermeja. Y voy a poner algunos ejemplos de dónde tenemos que trabajar puntualmente en esta región que tanto queremos. Si nos sentamos en el objetivo de personas, en Barranca Bermeja todavía tenemos un índice de pobreza multidimensional cercano al 27%. Con todo el valor agregado que genera esta región, estamos en el doble de Bucaramanga y pues cercano a la media de Colombia. Tenemos que trabajar en políticas públicas para llevar ese bienestar.
Y la mortalidad de desnutrición, por ejemplo, también tenemos un indicador alto. No quiero entrar aquí en detalles, voy a mencionar algunos puntos donde hay brechas y oportunidades de mejora, pero sin duda tenemos que buscar la manera en la que, por medio del empleo a lo largo del sector oil and gas, generemos una mejora en estos indicadores. En Planeta, ahí es donde está lo que tenemos que desarrollar aún más. El porcentaje del área de humedales en Barranca Bermeja es cercano al 31,2%, mucho más alto que en la media nacional. El porcentaje de la entidad que hace parte del SINAP es del 38,4%, es decir, tenemos una región biodiversa que, si bien se ha desarrollado de la industria del oil and gas, tiene que mirar hacia el ecoturismo, hacia el desarrollo de otro tipo de sectores. Y finalmente es prosperidad. Cobertura del gas natural urbano, 80%, cuando en Colombia pues es un poco más alto y en Santander es del 97%. Da un poco de dolor que en Barranca no tengamos una cobertura del 100% cuando estamos sacando hidrocarburos en la zona, y es un llamado a la acción. En el rural es cercano al 33,2%. Déficit cuantitativo de vivienda, 10,8%, retos grandes que tiene la región, y déficit cualitativo de vivienda, cercano al 28%. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar en el largo plazo, desarrollemos otras capacidades, otros sectores con potencial, formar el capital humano, importante porque hace parte de la transición energética formar el capital humano. Hay que trabajar entre lo local y lo nacional, entre la industria y el gobierno. Vamos a trabajar en Barranca Bermeja con alianzas para impulsar el desarrollo, impulsar nuevas actividades en el SENA, impulsar nuevas capacidades y generación de capital humano, y entonces esa diversificación energética que viene atada a otros sectores, otras apuestas productivas, tales como transporte y comunicaciones, turismo ambiental, bonos de carbono. Tienen una oportunidad grande para entrar en el tema de bonos de carbono, y de golpe es un tema que tienen que comenzar a pensar como región. Desarrollo industrial de zonas francas, BPO, IT. Acá hay un capital humano increíble en Barranca Bermeja. Yo creo que con todo el tema de la inteligencia artificial, Barranca Bermeja debería convertirse en un hub regional del desarrollo tecnológico, y el tema de agroindustria. Cierro con 3 conclusiones rápido. Somos un pilar importante de la economía del país. La transición debe ir acompañada de una transición exportadora y fiscal que brinde estabilidad macroeconómica. Para la transición se deben adoptar políticas industriales en pro de la productividad y competitividad del país, y es importante el trabajo gobierno, industria y territorio. Hay que buscar que la transición sea asequible y confiable, que el crecimiento sea justo y mejore las condiciones de vida para todos. Recuerden el logo de los ODS, no dejar a nadie atrás. Y los combustibles de lado no se deben dejar de lado, deben respaldar la generación de energías renovables, pero seguimos y nos sentimos muy orgullosos de la industria que representamos. Muchas gracias.